Bueno, nuevamente queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes y de los expertos y académicos que están aportando su crecimiento y su conocimiento en experiencias en los temas de responsabilidad fiscal y transparencia, energías limpias, gestión financiera verde, finanzas públicas sostenibles para el desarrollo provincial, planificación y presupuestos orientados al desarrollo sostenible, medición y transversalidad de las políticas públicas, responsabilidad fiscal y transparencia en el marco de los 40 años de democracia que se cumplen este año. Recordemos que ASAP ostenta 46 años de trayectoria trabajando incansablemente con el objetivo de optimizar el sistema de administración financiera pública en general y de presupuesto en particular, profundizando el debate en torno al rol del Estado, generando instancias de cooperación y creación de herramientas para ampliar los conocimientos sobre las cuentas públicas, siempre con el fin de que éstas resulten accesibles para la comunidad. Para dar inicio formalmente a las actividades previstas para esta última jornada, a continuación daremos comienzo al panel A 40 años de democracia. Sobre este tema, análisis desde la perspectiva de la historia económica, le damos la bienvenida al señor Rubén Berenblum, quien fue profesor titular de Historia Económica en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es profesor consulto en la misma. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gonzalo Lecuona, presidente de ASAP, será quien modere este espacio. Gonzalo, adelante. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Gracias por venir. Después incluso de una noche larga, me enteré que muchos se han quedado un poquito más. Así que bueno, eso es una gran alegría también. Eso da cuenta de que han podido disfrutar de la otra parte, del lado B del evento, que no se cuenta, ¿no? Lo que pasa en Mendoza, queda en Mendoza. Bueno, tengo el altísimo honor de contar con dos personalidades, con dos referentes indiscutidos, la doctora Kemmelmacher en materia de justicia y el profesor Berenblum en materia de historia económica, y tienen la difícil tarea para mí, ellos quizás dirán no sé si tan difícil o no, para mí es extremadamente difícil llevarnos a extraer, a resumir, a poder encontrar aquellos elementos esenciales de estos 40 años de democracia, en donde nos toma en un año, en el 2023, con muchas situaciones muy complejas desde lo social, lo económico, desde el punto de vista que lo quiera ver, educativo, salud, seguridad. Entonces siempre uno cuando está en un contexto de estas características tiende a ver naturalmente, porque somos seres humanos, todo mal, todo de lo positivo, uno se pone naturalmente pesimista. Y el pesimismo te lleva a más pesimismo y es como una dinámica viciosa en vez de virtuosa. Entonces siempre es bueno tomar espacios de este tipo para poder encontrar a partir de personas con tanta trayectoria que nos ayuden a pensar y a reflexionar en qué fue lo que logramos. Porque sin duda, después de tantos años de desequilibrios institucionales muy significativos en Argentina, hemos encontrado durante 40 años consecutivos algo que lo hemos tomado con valor, que es la democracia. No de la mejor forma, claramente, pero lo estamos consolidando. Y en ese marco hemos desarrollado una cantidad importante de logros, algo ya hemos comentado en la apertura de este evento y seguramente ahora nos van a ayudar también a encontrar otros y seguramente, sin duda eso va a haber un espacio para aquellos desafíos. No me gusta decir errores, porque insisto, uno dice errores, cosas malas. Bueno, como decía Mandela, ¿no? O gano o aprendo, ¿no? Entonces, busquemos aprender de esos errores. Sí, lo importante sería que como sociedad seamos realistas, tomemos en particular consideración cuáles fueron estos tropiezos que hemos tenido y de alguna manera aprendamos para que no vuelvan a ocurrir o encontremos la mejor forma de atravesarlos. Sin más, porque la verdad tenemos todos ganas de escucharlos a ellos. Le doy en principio la palabra al profesor Rubén Berenblum. Bienvenido, Rubén. Adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Soy yo quien tiene que agradecer la oportunidad que se me brinda para conversar con ustedes esta mañana en tan ilustre compañía. Es un honor compartir este momento. La idea que nos trae hoy, que es hacer un balance muy dificultoso sobre nuestra realidad,
va a tener que empezar por un comentario que se refiera forzosamente a lo que es la democracia y a por qué no considero yo conveniente hacer una comparación con los tiempos anteriores, ¿no? Hubo una época que duró más de 50 años que la Argentina vivió en un sistema político en el cual la alternancia entre gobiernos civiles, a veces constitucionales y a veces semiconstitucionales, eran cada vez más débiles y más cortos, y dictaduras militares cada vez más largas y más oprobiosas. Yo creo que la democracia no merece ser comparada con ese tiempo, ¿no? Un tiempo en el cual se llevaban a la gente en los baúles de los autos y declarábamos la guerra a la NATO. La democracia, heredera del constitucionalismo liberal, nos ha traído muchas cosas buenas y no tiene la culpa de que nosotros no sepamos utilizar el sistema, de nuestros errores y omisiones, que además son asimétricos. La clase dirigente, a la cual me voy a referir enseguida, es altamente responsable de los problemas que tenemos. Yo creo que el balance es negativo, nos encontramos en un proceso de declinación nacional, que cuanto antes tomemos conciencia de él, seriamente hablando, mejor o menos malo para nuestros descendientes, ¿no? Revertir este proceso, no me voy a referir ya a eso porque no es el objeto de esta conversación, de esta exposición, nos va a llevar tal vez más de una generación. Seguramente muchos no estaremos para verlo, pero al menos yo quisiera irme con la esperanza de que ya estamos en camino. Y en mucho, al menos desde que me alejé de la cátedra, he tratado de trabajar en Argentina y en otras universidades también para inculcar la idea de que podemos construir una realidad mejor entre todos. ¿Cuándo fue la crisis del 2001? En la facultad donde yo trabajé casi medio siglo, se constituyó un grupo de reflexión que se llamó el Plan Fénix. Su objetivo consistía en una toma de conciencia frente a la realidad que vivíamos, la crisis más importante de la historia argentina, y en tratar de esbozar un programa de crecimiento, de desarrollo económico con equidad. Es como siempre ha ocurrido en la universidad, o no digo siempre, pero muchas veces, ese fue un logro que se obtuvo parcialmente, ¿no? Ahora, en una de tantas reuniones que tuvimos, quisimos establecer cuáles habían sido los puntos de partida de las naciones parecidas a la Argentina que habían tenido éxito. Cuando hablo de éxito, hablo siempre en términos relativos, ¿no? Éxito porque tenían un aceptable nivel de vida para sus poblaciones, porque disfrutaban de cierta igualdad, de paz, de equilibrios. Bueno, hicimos una abstracción de algunas de estas ideas y llegamos a la conclusión de que esas naciones cumplían como condiciones mínimas 4 circunstancias que compartían entre sí. La primera era que existía en esos países una clase dirigente. La segunda era que esa clase dirigente había propuesto y administraba un programa estratégico para esa nación que era conocido y aceptado por la mayoría de la población y que esa población participaba legítimamente de ese programa, por supuesto con los lógicos conflictos que cualquier sociedad humana conlleva, ¿no? Pero existía un programa, y el programa no era solo un papel escrito, sino un organismo vivo que tendía a ser modificado con el tiempo en relación con las circunstancias cambiantes del mundo, ¿no? En tercer lugar, en esos países era aceptado
el nivel de injusticia social en que se vivía. La igualdad en una sociedad humana es imposible. Existen, la historia lo ha demostrado, siempre niveles de inequidad, de desigualdad, de oportunidades desiguales, en fin. Sin embargo, hay países que han logrado que las poblaciones puedan adecuar su vida a esas desigualdades, que han, si no igualado, acercado las oportunidades de formación, de construcción de familia, de entornos afectivos, de civilización. Y entonces esas injusticias, esas inequidades son más tolerables. Ciertamente hay excepciones. No me voy a referir a una superpotencia, ¿no? Siempre hablamos de países parecidos a la Argentina. Digamos, bueno, en los Estados Unidos a la mayoría no le importa la desigualdad social. Lo toleran como una parte de su realidad. El que no llegó a ser rico o no vive de una manera más o menos razonable es porque no hizo el esfuerzo necesario, es un perdedor. Esa es la forma de hablar que uno encuentra inclusive en las universidades norteamericanas. Por último, no menos importante, y para nosotros muy importante, esas naciones llegaron a institucionalizar sistemas de transacción de los conflictos. No es que los conflictos no existan, es inevitable que existan, pero han logrado un sistema de funcionamiento, repito, institucional, en donde esos conflictos son contenidos y mediatizados, de manera tal de volverlos manejables en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la negociación social, en el ámbito del control de la violencia, en el ámbito, en fin, de la organización de la vida pública, los medios y de las organizaciones civiles. Por supuesto, este éxito también es siempre parcial, pero torna la vida tolerable. Nos preguntamos entonces, ¿cuál de esos 4 condicionamientos reunía a la Argentina en 2001? Y llegamos a la conclusión de que no reunía ninguno. ¿Cómo entonces podíamos pretender sentirnos satisfechos de cómo se desarrollaba la vida en la Argentina si no podíamos llegar a un mínimo de organización civilizada de nuestra realidad? Bueno, al margen de que vamos a hacer un análisis de por qué llegamos ahí, no quisiera hacer la misma pregunta ahora. Eso es un tema que tengo piedad por mí mismo para empezar y les dejo a ustedes, en todo caso, que lo discutan en el café. Ahora, nosotros no siempre estuvimos así, ¿no? Digamos, tuvimos una historia breve. Cuando uno ve la historia europea, hay países que tienen 2000 años de antigüedad y pasaron por dictaduras oprobiosas, por países fascistas, hay otros que tuvieron unos reyes medio locos, en fin, toda clase de casos. Después de haber atravesado siglos de luchas religiosas, de circunstancias terribles, y sin embargo fueron acomodándose, ¿no?, a esas circunstancias y construyendo, no sin grandes esfuerzos y convulsiones, realidades más aceptables, ¿no? Nosotros tuvimos una existencia breve que nació hace un par de siglos, pero nuestra organización nacional y más, diría yo, el momento de la organización de la Argentina moderna data de fines del siglo XIX. Estamos hablando de 150 años, que no es nada en la historia de los países, es un segundo, ¿no? Claro, para nuestra vida es lo único que tenemos y pretendemos que la realidad se acomode a esa circunstancia. No siempre es posible, ¿no? De hecho, nuestra generación, bueno, ya se dan cuenta ustedes que yo tengo una obscena cantidad de años encima y mi forma de ver el mundo se va a bien
atrás en el siglo XX, ¿no? Pero la vida de mis padres había sido mucho peor que la mía. Y yo no estoy seguro, pese a que mis hijos tuvieron la suerte de criarse en otra Argentina y son profesionales, si ellos o sus propios hijos van a vivir mejor que yo. Y aún así, mi generación se queja duramente de la Argentina. ¿Qué voy a hacer?, me dice algún amigo, si mis 3 hijos ya se fueron. Bueno, digo, tuvimos un momento en que sí existió una clase dirigente. Tuvimos un momento en que sí esa clase dirigente se propuso un programa estratégico. Tuvimos un momento en que después de medio siglo de guerras fratricidas y muy sangrientas, se pudo ir buscando lenta, pero seguramente, un sistema de transacción de los conflictos, y también tuvimos una historia de progresiva justicia social. O sea que hubo largos momentos, en términos de nuestra vida física, hubo un momento de la historia argentina en que esas 4 condiciones, de una forma, digamos, muy generosa de nuestra medición de la realidad, se daba. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué perdimos esas condiciones y qué tenemos que hacer para recuperarlas, ¿no? Empecemos por la clase dirigente, que a mi juicio es la viga maestra en que descansa todo este edificio desgraciado que vivimos. Nuestra clase dirigente, yo decía recién, se inició como tal a fines del siglo XIX, algunos le dicen la generación del 80, otros la llaman una élite y otros la oligarquía vacuna también. Ciertamente no todos ellos, que no eran muchos en comparación con los números de la República Argentina posterior, no todos ellos compartían las mismas ideas sobre qué hacer, pero todo el mundo se daba cuenta que la realidad a construir tenía que basarse en 2 o 3 ideas que todos compartían. Y cuando digo todos, me refiero a los opositores, a los que controlaban el gobierno en esa época. El radicalismo, que luchó durante muchos años por desbancar del gobierno a Roca y a sus herederos, encabezados primero por Alem y luego por Hipólito Yrigoyen, nunca discutió cuál tenía que ser la organización económica de la República Argentina. Al contrario, muchos de ellos eran estancieros y habían tenido un éxito social e individual muy grande con la aplicación del programa de la generación del 80. Pero claro, ese programa, que había sido delineado por algunos personajes muy pesados de nuestra historia, tal vez los más grandes intelectuales que tuvimos, Alberdi, Sarmiento, por mencionar a 2, estoy pensando también en otros, y ahora voy a mencionar alguno. Esas personas tenían un programa que se basaba en la adecuación de nuestro territorio a una circunstancia que ellos jugaron eterna, irreversible, que era la que el mundo esperaba de la Argentina, una producción masiva de materias primas, básicamente carnes y granos, básicamente, aunque no únicamente, y que los precios altísimos que se pagaban en el mundo por esos productos como consecuencia de un estado de cosas que no es el momento de ventilar, durarían un larguísimo tiempo. Por ende, la adecuación de la Argentina a sus ventajas comparativas, en los términos que el primer Alberdi había propuesto, constituía un éxito, seguro, y así fue. En 30 años, la Argentina ingresó a una realidad de país rico. Yo no quisiera analizar las cifras estadísticas que llevan a decir que la Argentina era uno de los 10 países más ricos. No lo sé. Honestamente no lo sé. Además no soy experto en el tema de series estadísticas.
siempre me gustó más la historia desde el punto de vista social que numérico, ¿no? Mis alumnos nunca se quejaron lo suficiente sobre eso. La construcción de esa Argentina no estuvo exenta, sin embargo, de un progresismo sorprendente, derivado de la condición de masones. La masonería inglesa tuvo una influencia muy grande en los hombres públicos argentinos en la segunda mitad del siglo XIX, ya lo había tenido en la primera, pero en la segunda pesó mucho en la organización nacional, derivado de la convicción acerca del positivismo y la razón humana como el instrumento adecuado para la solución de todos los problemas de la especie, ¿no? Después demostró ser exagerado, ¿no?, ese concepto. Y sí, el cumplimiento rápido de los éxitos del modelo, ¿no? Piensen ustedes que Argentina, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, era una de las mecas de la inmigración en todo el mundo, seguramente después de los Estados Unidos la principal, ¿no? Es cierto que nuestro arco inmigratorio, que es el arco mediterráneo, ¿no?, sobre todo impulsado por la filoxera, por los problemas que hubo con las vides en Europa después de 1878, impulsó mucho la inmigración de los países del Mediterráneo, menos que los que había soñado Alberti, todos rubios y de ojos celestes, ¿no? Pero esa inmigración le dio al país una cultura variopinta, muy creativa, ¿no? Nos hizo un país diferente, y además el programa del Estado Nacional en la construcción de la ciudadanía sobre la base del sistema sarmientino derrotó al analfabetismo en apenas 2 generaciones. Pero eso no era todo. Existía un complejo, un denso sistema reticular de organizaciones de la sociedad civil, clubes deportivos, partidos políticos, sindicatos, sociedades de socorro mutuo de los inmigrantes, asociaciones defensoras de los animales, organizaciones de patronazgo, de beneficencia pública. Todo eso terminó de conformar una nación a partir de la convicción del Estado, de la riqueza que se invirtió en la educación y en la salud, y de la existencia de esa red, sin la cual la Argentina no hubiera sido el país que fue, llevó a que la conciencia que los habitantes tenían sobre su realidad se planteara claramente en las cartas que mi colega Fernando Devoto publicó en su libro sobre la inmigración en la Argentina hace ya 20 años, ¿no? 25. Uno lee esas cartas acerca de cómo es la realidad argentina de aquel tiempo y se plantea las cosas de otra manera. No hay que ser ingenuo. Los que escribían esas cartas querían traer a sus familiares para no estar tan solos, porque la vida era durísima en esos conventillos. Pero era una vida, ayer lo decíamos con alguien de ustedes, el conventillo era un lugar de paso, no era el lugar definitivo de residencia. Mi padre vivió en un conventillo 20 años, cuando vino a la Argentina en 1922, a los 11 años, y vivió los primeros 20 años de la Argentina en un conventillo. Luego evolucionó en su vida, sus hijos fuimos universitarios, se dio aquello de mi hijo el doctor, pero la historia de mis padres es la historia de muchos de ustedes y de sus familias. O sea, que nos tenemos que preguntar cómo se arruinó eso, como decía aquel escritor peruano, Vargas Llosa, cómo se jodió el Perú, ¿no? Bueno, no es que es un hecho aislado y circunstancial el que nos hizo declinar.
es un hecho que se hunde en la historia tanto como el origen del mundo que yo les acabo de describir. Vamos a ver, el mismo Alberdi no se dio cuenta al final de su vida de que el planteo que él había construido no tenía un punto débil. Si ustedes miran las últimas obras de Alberdi, Alberdi ya dice, miren, sí, la pampa húmeda, la renta de la tierra, pero eso de que la industria hay que dejársela a los europeos porque trae muchos problemas sociales y porque ¿para qué nos vamos a meter en eso cuando tenemos un mundo de riqueza por construir con lo nuestro? Pero demos un paso adelante. Hay un personaje de la generación del 80, vamos a ver, Carlos Pellegrini, nació en 1860, 1840, perdón. Tenía 40 años cuando Roca accedió al poder y dio el campanazo inicial, digamos, desde el punto de vista formal de esto que estamos describiendo, ¿no? Que se venía formando de antes, pero con Roca es que esto tiende a organizarse, sobre todo desde el Estado Nacional. Paz y administración era el lema de su presidencia. Pellegrini era distinto, ¿no? Tenía un concepto acerca del valor agregado, de lo que significa la industria como escalón civilizatorio en las naciones, no solo como creador de riqueza, como agregado de valor, sino por lo que significa la necesidad de la construcción social para poder tener desarrollo económico. Las naciones, tal como se construyeron en los países que pudieron darse una civilización industrial, para llamarlo así, significó un complejo proceso, en algunos casos que duró siglos, sobre todo en las primeras naciones, como Inglaterra o Holanda y Bélgica, ¿no? Que esa realidad se fue plasmando a lo largo de mucho tiempo, hasta que pudieron construir una industria con procesos muy dificultosos y con la explotación de las clases obreras como nunca se había visto en la historia, ¿no? Pero claro, esas naciones, después, a través de la División Internacional del Trabajo, pudieron controlar los flujos del comercio mundial y muchos de ellos son los que siguen a la cabeza de los procesos económicos. Ese es un club muy selecto que admite muy pocos socios nuevos. Ahora, claro, los socios nuevos que han ingresado a ese club, el sudeste asiático, ¿no? Si consideramos nuevo Australia, Nueva Zelanda o Canadá, bueno, ya no son nuevos, pero también ingresaron luego. Esos países tuvieron que crear, como nosotros creamos aquellas condiciones, circunstancias endógenas que les permitiera avanzar en la construcción de una sociedad mejor. Bueno, ¿qué dijo Pellegrini? Voy a hacerlo brutalmente breve. En la apertura de las sesiones legislativas de 1891, Pellegrini fue presidente completando el periodo trunco de Juárez Celman. Pellegrini fue presidente entre 1890 y 92. En el 1891 fue al Congreso el 1 de mayo, que era la fecha en que se abrían las sesiones ordinarias en aquel tiempo, y en su alocución pronunció una expresión que si ustedes van a Buenos Aires en la Unión Industrial Argentina, la van a encontrar en la puerta de la Unión Industrial Argentina, en la Avenida de Mayo. Discúlpeme un pequeño insert. La Unión Industrial Argentina construyó un tremendo edificio en Puerto Madero, creo, y después de las circunstancias históricas de las últimas décadas, dejó ese edificio y volvió a su sede humilde de la Avenida de Mayo y Salta. Bueno, en esa vieja sede, en la puerta,
está la expresión que había dicho Pellegrini. Dijo Pellegrini: sin industria no hay nación. Sin industria no hay nación. Bueno, podríamos sacar una primera conclusión apresurada. Tal vez no tuvimos industria, o por lo menos no tuvimos la industria que debíamos haber tenido, y no tenemos nación. Tenía razón Pellegrini. Ahora, Pellegrini no fue el único y el primero. Cuando Pellegrini hablaba, el gringo le decían, porque era hijo de un turinés, de un piemontés, digamos. No estoy muy seguro de dónde nació el padre de Pellegrini. Decían, bueno, pero ¿para qué si nosotros tenemos esto? En 1916, Alejandro Bunge publicó su libro La Nueva Argentina, otro llamado de atención muy potente, ¿no? Pero, repito, las cosas siguieron funcionando y la industria que fue apareciendo en esos años, que fue muy importante, desde el punto de vista de su emergencia de la nada y de prácticamente ningún apoyo oficial hasta la década del 20. Piensen ustedes, la fábrica argentina de alpargatas, la compañía sudamericana de fósforos, las cervecerías Quilmes. Esas son las industrias que aparecieron antes, inclusive en el siglo XIX. Pero después de la Primera Guerra Mundial empezó a haber algún tipo de actividades para acercar los productos que por la guerra no habían entrado, y no había una conciencia industrialista en el país, ¿no? Cuando en 1933 el vicepresidente Julio Argentino Roca, hijo, fue a Londres a negociar con los ingleses una nueva organización del comercio de carnes, no se le ocurrió pensar que el mundo ya no tenía nada que ver con lo que había sido antes de la Primera Guerra Mundial, ni por los precios internacionales, ni por las existencia de competencia en el mundo que había ido apareciendo. Las colonias inglesas se presentaban ante su propia metrópoli, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Nos salvábamos porque el barco del enfriado tardaba 10 días más para llegar desde Holanda, y entonces el enfriado argentino todavía era mejor que el australiano, que dije, de Nueva Zelanda y Australia, perdón. Bien, y los ejemplos no tenemos tiempo de abundar, pero después continuaron en la medida que la industria argentina se fue desarrollando, que era una industria pequeña, que era una industria pensada para el mercado interno, que era una industria que dependía mayormente de insumos y maquinarias importadas, pero que como esa industria no producía divisas fuertes, ni dólares, ni libras, tenía que recurrir en el país a quienes sí las produjeran, que era el campo, ¿no? Y que ese conflicto por la disposición de las divisas nunca se solucionó hasta el día de hoy. Volvemos a nuestra incapacidad para negociar los conflictos y resolverlos. Esa industria que la clase dirigente argentina tradicional nunca tragó, nunca aceptó. Muy tardíamente empezó a invertir dinero en esas empresas, pero no voy a ir a los años más próximos a nosotros en la historia argentina, que ustedes conocen tan bien o mejor que yo, como para saber que la facilidad con que en los años 70 y 90 gran parte de la industria argentina fue desarmada, la facilidad con que ese proceso se dio, nos tiene que hacer sospechar acerca de su solidez, de su entidad, de su enjundia. Una vez el presidente de la Unión Industrial Argentina me contó una anécdota muy interesante. Corrían los años 70, lo peor del gobierno militar, y la noche del Día de la Industria se celebraba una cena
todos los años, en el cual el ministro de Industria, o secretario de Industria, por mejor decir, concurría y daba un discurso, y todos los industriales asistían allí, en un hotel del centro de Buenos Aires. Y entonces este hombre que me contaba la anécdota estaba sentado allí, y mientras el secretario de Estado leía su discurso, escuchó a dos industriales que hablaban detrás de él, y uno le dijo al otro: yo no sé cómo puede ser que las cosas se están haciendo tan bien y nosotros estamos cada vez peor. Bueno, precisamente de eso se trataba, de que ellos creían que las cosas se estaban haciendo bien, cuando en realidad se estaba procediendo al desguace de ramas enteras de la industria. Pero no solo de la industria. Es el tiempo, ¿no? ¿Cuánto falta? Hay un ejemplo interesante, son los ferrocarriles argentinos. Nuestra industria ferroviaria fue en su origen inexistente. Hasta los boletos y el carbón que quemaban la locomotora venía de Inglaterra, ¿no? De Inglaterra o de Gales. Llegamos a tener, sin embargo, la red ferroviaria más grande de Latinoamérica, ¿no? Creo que fueron 36.000 kilómetros. Bueno, pero en pocos años quedó desguazada esa red ferroviaria. Hoy día creo que debemos tener 5 o 6.000 kilómetros, y la realidad es que los trenes no son tampoco lo que debieran ser. Yo no digo que los trenes estaban bien en la década del 40 y 50, mucho menos después. Yo digo que, tal como ocurrió en el resto del mundo, hubo un replanteo de lo que significaba el transporte ferroviario de cargas, por un lado, y de pasajeros, por otro. Aquí, en lugar de eso, se pronunció una frase, me olvidé quién la dijo: ramal que para, ramal que cierra, y se dejó morir al ferrocarril en la Argentina. Lo que queda es muy poco y nos costaría el alma volver a tener alguna red ferroviaria importante. Aunque cuando me hablan del tema, yo creo que, no sé si justamente, que estoy convencido de que tendría que intentarse al menos. Pero bueno, tampoco existe, que yo sepa, la ecuación del transporte argentino, porque es muy difícil establecer una ecuación, la construcción de un sistema ferroviario combinado con el transporte aéreo, con el transporte terrestre, cuando no tenemos un programa estratégico al que adecuarnos, ¿no? Cuando en algunos debates a mí se me reprochó que mi universidad o el sistema universitario argentino no tenía un programa estratégico, y yo decía, bueno, pero para hacer que el país tampoco lo tiene, lo estamos haciendo bastante bien, ¿no? Aún sabiendo que tal vez no lo hacíamos tan bien como hubiéramos debido. En fin, lo que digo yo es que lo que ocurrió en la Argentina, voy cerrando para amainar la desesperación de Gonzalo, es un hecho que se fue gestando en la historia. No es un rayo de sol en el día sereno. Nuestra clase dirigente es responsable de haber dejado morir la economía argentina. En 1976 teníamos, ayer lo recordábamos, teníamos 800.000 pobres y hoy debe haber cerca de 20 millones. El Brasil, que era la mitad de la economía argentina en 1923, ahora es 4 veces la economía argentina. No quiero hablar de Chile o de Uruguay, pero por ahí andan, y no estamos hablando de grandes potencias industriales, ni mucho menos. Está todo mal, razón por la cual tenemos que volver a ese cuarteto de la clase dirigente, el programa estratégico, la mediatización y adecuación a la vida civilizada de los conflictos y una justicia social razonable. No creo que nosotros, si nos lo proponemos, no lo podamos hacer, no lo podemos hacer.
ayer hablábamos de los pactos de la Moncloa, ¿no? Un hecho que goza de muy buena prensa en el mundo y que con Gonzalo estábamos recordando una anécdota de la cual yo ya me había olvidado, que cuando hicimos un estudio sobre los pactos de la Moncloa con un colega, Jorge Saborido, de la Universidad de Buenos Aires, y fuimos a hablar con las protagonistas, después publicamos en un libro ya hace muchos años sobre los pactos de la Moncloa. A mí me tocó hablar con Manuel Fraga Iribarne, que era el jefe de la derecha en la negociación a la muerte de Franco en 1977. Franco murió en el 75 y en el 77 se sancionó la nueva Constitución, que se hizo sobre la base de los acuerdos. Y me tocó hablar con Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista Español, que se habían condenado mutuamente a muerte, que uno se había pasado 40 años en el exilio y tenía fundadas razones para echarle la culpa al otro, que había sido un servidor de muchos años del gobierno de Franco, y que estaban rodeados por personas que también se odiaban entre sí, que se habían matado durante la guerra, que sus hijos se habían tenido que ir para siempre al exilio. Y yo le pregunté a ambos, ¿ustedes por qué firmaron los pactos de la Moncloa? Los pactos de la Moncloa ni se cumplieron, ¿no? Hubo muchas cosas que se firmaron y después quedaron en la nada, pero el gran valor que tuvieron es que fueron firmados, que se sentaron en una mesa y llegaron a un acuerdo, no importa cuál, ¿no? Digo, ¿ustedes por qué firmaron eso? Si eran sus enemigos, si se odiaban, si lo que estaban firmando era lo contrario de lo que ustedes habían sostenido toda la vida. Y los dos me dijeron lo mismo. Los dos me dijeron que habían llegado a ese acuerdo porque tenían miedo, no por grandes razones patrióticas, no por elevados ideales basados en la historia y por las nuevas generaciones, sino porque estaban aterrorizados de la sola idea de volver a aquello. ¿Saben lo que había sido aquello? 1 millón de víctimas, la persecución, la muerte, los fusilamientos. A eso no querían volver de ninguna forma y firmaron acuerdos que después se cumplieron módicamente o se dejaron en el canasto, pero que le dieron a España lo que algunos me dicen, y yo estoy de acuerdo, fueron los mejores años de su historia. Por supuesto, no es un país perfecto, nada, no existe ningún país perfecto. Yo quisiera que nuestros miembros de la clase dirigente se basaran, aunque sea en el miedo, para llegar a los acuerdos lógicos que requerimos para reconstruir la Argentina y volver a hacer que sea un país normal. No pedimos más. Estoy seguro que ustedes no piden más. Que los dejen trabajar y que yo no tenga que pensar en qué será de mi nieta, ¿verdad? En fin, lamento si me pasé en el tiempo, pero uno pierde con el entusiasmo de la charla. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, estoy dispuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Berenblum. Bueno, para quedarse un rato largo escuchándolo, la verdad que es impresionante. Impresionante. Quedamos con la doctora Ida y con el profesor, con Ida Kelmacher y el profesor Berenblum. Las preguntas, hacerlas inmediatamente después, 2 o 3 preguntas. Así vamos cerrando cada tema. Les pido por favor, si alguno tiene alguna pregunta para el profesor Berenblum, comentario, consulta, reflexión. Sí, por acá, no sé quién tiene el micrófono o lo acerco yo. Ah, sí, ahí está. Ahí está el micrófono. Gracias. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Estuvo, la verdad que muy intensa desde lo conceptual, interesante. No, simplemente quería... Ok, bien, gracias. Está en todo, muy bien. Sonidista también es. No, sordo.
Ah, bueno. Es sonidista y sordo, bien, perfecto. Aparte de gran expositor. Rubén, no, simplemente quería hacer una reflexión a partir de un comentario que hizo, que es un comentario muy escuchado. La potencia que tiene el Malbec. Anoche me tuteaba después de la primera copa. Rubén, bueno, me paro y... Rubén, entonces, no, a partir de un comentario que hiciste, que es muy escuchado, todos lo escucharon cientos de veces, esta cuestión de Brasil, hace 100 años era la mitad de Argentina en términos económicos, hoy es 4 o 5 veces, Chile, Uruguay, ¿no? Paraguay en los últimos 10 años. Ahora bien, ¿cuánto hay en ese desempeño desigual de los últimos años donde nosotros, argentinos, nos autoflagelamos con el pésimo rendimiento relativo de los últimos 40, 50, 80 años? ¿Cuánto hay de mérito de los otros países y cuánto de desmérito de aquellos países hace 80 o 100 años? ¿Por qué digo esto? Porque en rigor Argentina tuvo un crecimiento, un desarrollo tan significativo en los años 1910, 20, bueno, tuvo la crisis del 30 en todos los países del mundo, pero hay algo también de mérito argentino o desmérito, si se quiere, relativo de los otros países. O sea, hay una convergencia natural que se tenía que dar, lo que no justifica que naturalmente Argentina, evidente y objetivamente, tuvo un crecimiento, un desempeño por debajo del promedio. Pero hay mucho que se explica también por el mérito argentino anterior. Claro. Está bien, yo estoy de acuerdo. Para poner el caso de Brasil, Brasil en 1880 era un país esclavista, un país azucarero, esclavista, que había tenido una gran riqueza minera, pero no, digamos, presentaba la madurez de una clase dirigente que pudiera de la noche a la mañana organizar un país progresista. Tuvo que atravesar una guerra civil muy grande para poder superar el imperio, crear la república, y tenía una población de base analfabeta, apenas desarrollada, las ciudades. Es cierto, los factores endógenos estaban retrasados con respecto a la Argentina, que, por el contrario, como era más chico y manuable y tenía recursos naturales más a la mano, y tuvo una inmigración que en un par de décadas le dio densidad a la sociedad, ¿no? Y también, decíamos, la clase dirigente de aquel tiempo se hicieron todos millonarios, muy ricos, iban a París con la vaca en la bodega, todo eso, pero al mismo tiempo Ángel Gallardo, un hombre de la generación del 80, amigo personal de Alvear, fue embajador y canciller. Durante la década del 10 de 1910, era presidente del Consejo de Educación. Y en sus memorias, distraídamente, lo anota a lo mejor sin darse mucha cuenta de lo que está escribiendo, dice, bueno, en aquel tiempo yo inauguraba una escuela por día. Yo hice la cuenta de los años que estuvo Ángel Gallardo en el Consejo Nacional de Educación y había inaugurado 4.000 escuelas, ¿no? Ahora nos enorgullecemos si inauguramos 100 en un periodo presidencial. Bueno, no importa eso. Digo, Brasil no tuvo la historia de nuestra educación, ni mucho menos, ¿no? De manera tal que sí, ellos tardaron en ir organizándose. Ahora, en la década del 50, hace unos 70 años atrás, un presidente de Brasil y uno de la Argentina, me refiero a Juscelino Kubitschek y a Arturo Frondizi, llegaron ambos a negociar con el mundo desarrollado de aquel tiempo algo que ese mundo reclamaba y que a la Argentina y al Brasil les venía muy bien, que era el desarrollismo. Es decir,
la recepción de capitales y tecnología para la construcción industrial en ambos países. La pregunta, bueno, más allá de que, obviamente, que estamos frente a procesos en los cuales los países centrales ganaban mucho, ponían sus industrias con menores costos en la puerta de sus mercados, en fin, era una industria de la posguerra que se desarrollaba periféricamente. Pero para nosotros era un enorme paso adelante, porque nosotros íbamos a aprender la sociedad industrial si sabíamos trabajar. Se creaba una clase obrera con un escalón más alto de preparación. Ford Motor Company crea en 1971 la unión por convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, la facultad en Pacheco, por ejemplo, de la que salieron tantos ingenieros industriales, ¿no? Era una escuela de aprendizaje nacional. Ahora, mirémoslo en la perspectiva de estos 70 años que han pasado. ¿Cómo le fue a Brasil con el desarrollismo? Hasta que el desarrollismo se agotó, claro, con el siglo pasado. Siglo XXI, el desarrollismo ya... Ahora Brasil también tiene que buscar otra cosa, otros caminos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quién aprovechó más el desarrollismo? El mismo desarrollismo era para Brasil y para nosotros. Es más, a los empresarios que venían a invertir, estoy hablando de las 20 principales empresas del mundo, preferían los recursos humanos argentinos, porque estaban mejor formados y porque tenían una historia de empresa y de industria y de comercio. ¿Quién aprovechó más el desarrollismo, Brasil o la Argentina? Quiere decir que, como yo les cuento que todos vamos a decir que Brasil lo hizo mejor que nosotros, al menos en ese aspecto, digo, es posible que el punto de partida de ellos haya estado más atrás que el nuestro, o que el nuestro fue más rápido al principio. Pero ahora nosotros tenemos que aprender de ellos. Hay cosas que tenemos que aprender, otras no, pero son realidades diferentes. Nosotros tenemos que construir nuestra propia realidad. No sé si contesté la pregunta. Bueno. Muchas gracias. Una última pregunta, comentario. ¿O pasamos? ¿Sí? ¿Una más? Sí. Sí, dale. Bueno, muchas gracias, profesor. Muy concreto, usted habló de la palabra miedo. Vuelvo a lo mismo, alejé un poquito ahí. Ahí está bien. Ahí creo que sí. Perfecto. La palabra miedo. Miedo. ¿Estamos ya en condiciones de definir la palabra miedo para que se dé ese eventual pacto? ¿Cuántas vueltas cree usted que le falta? No, por suerte no, porque ese miedo estaba en relación a sucesos terroríficos. Hay que conocer la historia española del siglo XX, ¿no? No. Es muy triste cuando los hermanos se fusilan entre sí. Fue yo hasta diría un hecho irrepetible en la sociedad occidental. Muy difícil que una guerra como la Guerra Civil en España, que había sido cocinada en 400 años de odio, No, nosotros nunca pasamos por eso, ni vamos a pasar. Tuvimos nuestra violencia en la historia, pero no es comparable. Lo que sí podríamos tener, no lo veo a la vista, pero puede ocurrir, que tuviéramos convulsiones internas y problemas sociales que tengan una manifestación pública de violencia. No me parece que estén a la vuelta de la esquina, pero podrían ocurrir si siguen aumentando las penurias populares. Por ahora el miedo no es aquel miedo de España. Quiero decir, además, que de tiempo que había terminado la guerra civil y la posguerra, que duró 10 años más, hasta bien entrada la década del 50, ya habían pasado unos años que habían permitido a todos estos personajes pensar, ¿no? Y
la realidad europea también los impulsaba. Yo digo, ellos sintetizaron en la palabra miedo una idea acerca de a dónde ir y lo justificaron en eso, pero no era solamente el miedo, era también la necesidad de llegar a algún acuerdo civilizado. Pero el miedo no es sonso, decimos en el campo, ¿no? Muchas gracias. No quiero dejar a la última. Muy cortita, adelante. Y con esto pasamos al siguiente expositor. Sí, mi consulta es ¿qué rol de responsabilidad tendría la ciudadanía? Está claro en la dirigencia política, pero ¿y qué cosas podría hacer la ciudadanía? En el caso de que yo no soy dirigente político, ¿qué cosas podríamos hacer de la ciudadanía para acelerar y no llegar a ese miedo o a ese lugar de caos para hacer los cambios? La responsabilidad es asimétrica. Las personas que han disfrutado de familias bien organizadas, las personas que han tenido la posibilidad de ir al odontólogo, han sido vacunadas, que se han alimentado bien, que han vivido en hogares cómodos, que han usado la indumentaria requerida para cada actividad, que se han educado en colegios y universidades de buen nivel y que tienen en su haber un capital social que les permite pensar en profesiones y en actividades interesantes, creativas, lucrativas. Su responsabilidad es abrumadoramente mayor que una persona que no ha tenido esa fortuna. Sin embargo, nosotros tenemos, hablo de la ciudadanía, nosotros tenemos una responsabilidad que es tiene dos caras. Una es la participación para aquellos que están vocacionalmente impulsados a hacerlo, y otro es el voto. El voto es un instrumento de gran potencia, pero está mediatizado, está condicionado por las condiciones de vida del sujeto. El que vota, vota después de un meditado proceso en el cual se informa racionalmente acerca de la calidad humana, profesional, moral de los candidatos y de los partidos políticos. No es así. Y no es así en todo el mundo, porque parecería que solamente en la Argentina no es así. No. Vamos a ver, hay gente que decide su voto en el cuarto oscuro. Y no son pocos. Bueno, yo digo, si pudiéramos darle más racionalidad al voto, no importa por quién, pero más racionalidad, y si participáramos de otra forma, los que pueden y los que quieren, tal vez se podría encontrar caminos mejores. No quiero dejar en ustedes la falsa impresión de que yo soy un elitista. Al contrario, yo creo que la participación y el voto son muy importantes, y también lo que podríamos llamar el funcionamiento de la sociedad a través de los medios, de las organizaciones civiles, de las universidades. Eso produce un trasiego de ideas y de cambios en la sociedad que también son muy importantes. Yo creo que la circulación de las minorías, como decía Gaetano Mosca, ¿no? Pareto, en los años 20, sí, es cierto que las minorías van cambiando, pero no es que tienen todo el control de la sociedad, no en lo que afortunadamente tenemos nosotros aquí, que es el constitucionalismo liberal. Yo diría, y con esto cierro, que el único patrimonio seguro que nos queda a los argentinos, y esto lo digo como manifestación absolutamente personal, no tiene nada que ver con la conferencia o con esta reunión, son dos cosas. Nos queda la Constitución Nacional y nos queda la democracia. Ahora, repito lo que dije al principio, si no lo sabemos manejar, no es culpa de esas instituciones. Muchas gracias.